Y empezar el viernes con Galeano, ¿qué puede haber mejor que eso? Bueno, ¿y por qué empezar el viernes con Galeano? Porque justamente ayer se cumplió un aniversario del nacimiento del escritor Eduardo Galeano y por eso ayer estuve justamente releyendo algunos de sus escritos y dije, bueno, ¿por qué no traerlo, no, a este espacio? ¿Y por qué sí traerlo? Desde siempre es un escritor que trabajó, militó y, bueno, plasmó en su obra todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, trabajó por los derechos de las mujeres. En las páginas de sus libros vemos desfilar con mucha justicia los nombres, las historias y los padecimientos de muchas de nuestras mujeres de América Latina, sobre todo, no solo, pero sí sobre todo las mujeres de América Latina. Y hay un texto de Galeano que está en Patas Arriba, donde yo creo que sienta posición a la hora de empezar a contar, bueno, la historia, ¿no? Que es lo que más ha contado, la historia de los hombres y la historia de las mujeres, la historia de la humanidad. Y ese texto dice, si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de ninguna costilla, ni conoció ninguna serpiente, ni ofreció manzanas a nadie, y que Dios nunca le dijo que parirás a tus hijos con dolor y que tu marido te dominará, que todas esas historias son puras mentiras que Adán le contó a la prensa. Bueno, ahí de alguna manera lo que hace Galeano es sentar una posición desde donde empezar a escribir, ¿no? Y que ubica en otro lugar a la mujer y también pone blanco sobre negro de que la historia que conocemos es porque alguien la contó. Y esos alguienes muchas veces fueron varones quienes contaron las historias y quienes por lo tanto son protagonistas de esas historias que contaron, ¿no? Vamos a escuchar primero un fragmento donde, bueno, Galeano habla de nosotras, ¿no? Habla de las mujeres, vamos a escucharlo. Crisóstomo decía, cuando la primera mujer habló, provocó el pecado original. Y San Ambrosio concluía, si a la mujer se le permite hablar de nuevo, volverá a traer la ruina al hombre. La Iglesia Católica les prohíbe la palabra. Los fundamentalistas musulmanes les mutilan el sexo y les tapan la cara. Los judíos muy ortodoxos empiezan el día agradeciendo, gracias Señor por no haberme hecho mujer. Saben coser, saben bordar, saben sufrir y cocinar. Hijas obedientes, madres abnegadas, esposas resignadas. Durante siglos o milenios ha sido así, aunque de su pasado sabemos poco. Ecos de voces masculinas, sombras de otros cuerpos. Para elogiar a un prócer se dice, detrás de todo gran hombre hubo una mujer, reduciendo a la mujer a la triste condición de respaldo de silla. Bueno, ahí estaba Galeano, ¿no? Hablando, haciendo un repaso por la historia, ¿no? De las mujeres y por el lugar que nos ha sido asignado en esa historia. Es por eso que él, a lo largo de toda su obra, hizo de la mujer un eje fundamental, ¿no? Para defender no solamente sus reivindicaciones, ¿no? Sino también para defender la dignidad como seres humanos. Hay una antología que seguramente ustedes la conocen o por lo menos la han escuchado nombrar, que se llama Mujeres y que justamente ayer me comunicaba con fines periodísticos con una librería para ver cuáles eran los libros más vendidos de Galeano y me dijeron que justamente uno de los más vendidos ahora era esta antología, la antología Mujeres. Cuenta la historia de personajes femeninos,
por ahí, Juana de Arco, Rosa Luxemburgo, Rigoberta Menchú, Frida Kahlo, Evita, Alfonsina Storni, bueno, muchísimas otras. Pero además, ese libro tiene la particularidad de contar también hazañas colectivas de mujeres anónimas, ¿no? Las que lucharon en la Comuna de París, las guerreras de la Revolución Mexicana, esas mujeres que en un prostíbulo de la Patagonia, de nuestra Patagonia, se negaron a atender soldados que habían reprimido a obreros. Bueno, todas esas historias aparecen allí. Y además, Galeano, además de hacerlo a través de lo que serían, bueno, los personajes que ya forman parte de nuestra historia, apoyó luchas contemporáneas. Por eso cuando muere Galeano, relativamente joven, a los 74 años, víctima del cáncer, recibe una despedida y muchísima congoja por parte de grupos de mujeres feministas, especialmente de su país. Y bueno, buscaba algunos testimonios y hay varios de referentes del Frente Amplio que decían que él quería una renovación en el Frente Amplio, que estaba a favor de que hubiera más mujeres jóvenes en las direcciones de los partidos y que militó ampliamente por ello, y que además fue una de las primeras personas de firmar, bueno, hace unos cuantos años, en el 2007, un manifiesto que fue muy polémico en Uruguay que se llamaba Yo Aborté. Y justamente lo que hizo fue ser un defensor de los derechos de las mujeres, peleó por la legalización del aborto en su país y peleó también contra la violencia del hombre, y describió también con la claridad que solamente, bueno, su pluma podía hacerlo, justamente al hombre violento, ¿no? Y defendió a las mujeres de este flagelo. Vamos a escuchar, si quieren, para ir cerrando, un fragmento, este sí es muy conocido, de Eduardo Galeano, donde habla justamente de esto, ¿no? De la violencia del hombre contra la mujer. Vamos a escucharlo. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Bueno, hasta ahí este fragmento que es contundente, ¿no? Es de Eduardo Galeano, es conocido, probablemente ustedes lo hayan escuchado en algún momento, en algún video, y si no, bueno, lo traíamos nosotros aquí. Y bueno, me parecía importante rescatar esta figura porque a veces también buscamos material para leer, para buscar, para conocer todas aquellas historias de mujeres que han quedado invisibilizadas, ¿no? Porque la pluma la han tomado por lo general los varones, pero bueno, hay algunos, como es el caso justamente de este escritor uruguayo, de Eduardo Galeano, que acompañaron las luchas y que pusieron su pluma al servicio de que estas mujeres cobraran vida, y bueno, las podemos encontrar allí. Así que si tienen ganas de buscarlo, si tienen ganas de encontrarse con estas historias, es un escritor en el que vale la pena bucear. Y además, por ejemplo, en el libro Mujeres, son historias breves, que a veces lamentablemente o excusa o no excusa, o realidad tenemos poco tiempo para ponernos de cara con un libraco de muchas páginas. Bueno, nos proponen las historias de Galeano la posibilidad de tomarnos un ratito, y en una página nada más suele condensar en pocas pinceladas, bueno, la historia de alguna mujer, y que podamos llevárnosla en ese poquito tiempo. ¿Podemos compartir? Así que lo otro? recomendamos, búsquenlo por ahí. ¿Puedo compartir otro con vos y con nuestra comunidad del ¿Sí? aire, Marita? Hay un texto también muy claro famoso, sí. Porque Galeano para mí, vos que lo trajiste aquí, es un puerto, más que un camino de cómo escribir, de cómo sensibilizarse. Galeano para mí es un puerto. Llegar a Galeano es una meta, un fin en sí mismo. Y hay un texto que a mí siempre me impactó y que se llama Fundación de la Belleza, y está en el libro Espejos. Y dice así: están allí,
pintadas en las paredes y en los techos de las cavernas. Estas figuras, bisontes, alces, osos, caballos, águilas, mujeres, hombres, no tienen edad. Han nacido hace miles y miles de años, pero nacen de nuevo cada vez que alguien las mira. ¿Cómo pudieron ellos, nuestros remotos abuelos, pintar de tan delicada manera? ¿Cómo pudieron ellos, esos brutos que a mano limpia peleaban contra las bestias, crear figuras tan llenas de gracia? ¿Cómo pudieron ser ellos, dibujar esas líneas volanderas que escapan de la roca y se van al aire? ¿Cómo pudieron ellos? ¿O eran ellas? Ahí está condensado entonces, Marita, amigos. Vos sabés, amigas, Gaby, que ayer el hecho de me vi que la mujer tentada está... de cortar también el audio de ese texto que acabas de leer. Hay tantos maravillosos, y cuando te pones a bucear te das cuenta que hay mucho material en este mismo sentido, y de un hombre que generacionalmente podríamos excusarlo, ¿no? De no haber militado en el marco del feminismo, y sin embargo, bueno, lo hizo con una fuerza y con una pluma maravillosa y con una belleza en las palabras que, bueno, a uno lo sigue cautivando tomarlo, leerlo, y bueno, lo recomendamos altamente. Es el recomendado para el fin de semana, si te parece. Y recomendada, como siempre, la columna de ella, una mujer del aire con los pies bien sobre la tierra. Gracias, Marita. Buen fin de semana. Un beso grande, Gaby. Hasta la próxima.